Hola, ¿qué tal? David Ricardo, Escolarium Academia Online, calidad productividad global. ¿Es en realidad el uso del GD&T muy costoso? Esta es una de las cuestiones que con mucha frecuencia me han cuestionado y me han dicho que en realidad utilizar GD&T es bastante más costoso que no utilizarlo. En este video voy a desmentir totalmente ese supuesto que es completamente falso y por lo tanto pues vamos a entender mediante un pequeño ejemplo muy sencillo analizando condiciones funcionales en el dibujo sin GD&T y en el mismo con GD&T para ver qué diferencia hay. Empezamos viendo este dibujo y explicamos realmente cuál es el requerimiento funcional de la pieza. Esta superficie que estoy tocando, que en la vista lateral sería esta cara, es una cara de asentamiento, pero lo es igualmente esta cara del fondo, que en la vista lateral sería esta otra superficie. Entonces es importante que cuando la pieza ensamble asiente simultáneamente en ambas caras. Por el otro lado, tenemos que la pieza se va a ensamblar con agujeros, a través de estos agujeros utilizando tornillos o pernos. Entonces es otro requerimiento importante funcional, asegurar la posibilidad de utilizar tornillos en el momento de hacer el ensamble. Bueno, entonces, si yo acotara sin GD&T, pues podríamos definir la pieza de la manera en cómo se está dibujando. Diríamos que la línea de centros marcada con este símbolo pues representa una referencia para localizar el centro de este radio, para localizar la cara lateral, y de ahí pues vamos a localizar el otro extremo del lado izquierdo, sus dimensiones y sus tolerancias dimensionales es lo único que estamos utilizando. Eventualmente por aquí estamos viendo unas dimensiones de referencia en paréntesis. Estas dimensiones son redundantes porque están definidas las mismas características a través de las sumas de otras dimensiones. Por ejemplo, esta de aquí, esta distancia 21, que es de este punto hacia la base, pues sería este radio. Este radio son 8 radios de 10.5, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, la distancia de aquí al centro es de 10.5 y del centro a la base sería otra vez de 10.5. Entonces, digamos que la distancia de aquí al borde sería de 10.5 dos veces, sería de 21. Por eso esta dimensión es como una dimensión solamente de referencia. Aquí hay, aprovechando esta definición de este radio, aquí quiero comentar que ya se empieza a ver algún pequeño problema. Por ejemplo, esta curva que tiene un radio de 10.5 con una tolerancia de más menos 0.25, tiene una localización con respecto a la base de 10.5 con una tolerancia de más menos 0.1. Es decir, la variación que hay entre la base y cualquier punto de esta curva, digamos en esta superficie, de aquí a la base sería de 21 más menos 0.1 más menos 0.25, sería 21 más menos 0.35. Sería la variación esperada de aquí a la superficie curva. Repito, 21 más menos 0.25 más 0.10, 0.35. Sin embargo, este radio con el que hace tangencia el radio anterior en este punto tiene una tolerancia de más o menos 0.25. Entonces aquí va a haber un problema de enlace entre las dos superficies, porque esta puede estar ligeramente más hacia arriba, por lo tanto desplazada más hacia, digamos, hacia el interior de la pieza, que lo que esta otra superficie podría estarlo. Entonces aquí habría un problema porque ya las dos superficies no tienen la misma tolerancia. Esta tiene una tolerancia de más o menos 0.35 respecto a la base y esta tiene una tolerancia de más o menos 0.25, digamos, respecto a su centro. De otra manera, aquí también tengo algunas dimensiones que vamos a ver más al rato cómo se convierten estas dos dimensiones en tolerancias geométricas. En fin, aquí va a haber entonces varios problemas. Primer problema que quisiéramos analizar, por decir así de alguna manera, hay varias cosas que se pueden generar en conflicto. Vamos a analizar primero la situación de la distancia entre centros. Aquí hay en horizontal 45 más menos 0.2. Quiere decir que este punto se puede desviar 0.1 a la derecha, 0.1 a la izquierda. Este igual se puede desviar 0.1 a la izquierda, 0.1 a la derecha. Si este se desviara 0.1 a la izquierda y este se desviara 0.1 a la derecha, entonces esta distancia de 45.5 en realidad estaría creciendo 0.2. En forma inversa, si este se desviara 0.1 a la izquierda y este se desviara 0.1 a la derecha, esta distancia de 45.5 se estaría acortando un total de 0.2. Entonces, en resumidas cuentas, este punto o este otro
pueden tener una variación en el eje horizontal de más menos 0.1. Si nos vamos a analizar esto en una gráfica, podríamos decir que el agujero que menos favorece al ensamble es el agujero de menor diámetro. ¿Por qué? Porque ese agujero de menor diámetro va a permitir poco movimiento en relación al perno con el que vamos a ensamblar. Entonces, cuando el agujero es pequeño, su libertad de movimiento o su error de posición va a ser pues realmente muy limitado, va a ser muy pequeño. Entonces podríamos decir que la peor condición se va a dar cuando el diámetro del agujero es el más pequeño, 9.45. Esto representa el centro teóricamente perfecto, pero hemos dicho que se puede desviar a la derecha 0.1. Entonces esta superficie del agujero podría moverse a la derecha 0.1. Pero ¿qué pasa si el centro del agujero se desviara hacia la izquierda 0.1? Bueno, pues esta superficie también se podría desviar hacia la izquierda 0.1. Entonces, la distancia libre que habría o que se permitiría para el paso de un tornillo va de aquí a acá. Esa distancia sería 9.45, que es el agujero de menor diámetro, menos 2 veces 0.1. O sea, la distancia que hay de aquí a acá sería de 9.25. Esa distancia la hemos representado como una frontera circular, lo cual representa el límite donde se le permitiría a la superficie del agujero desplazarse siguiendo a su eje, lo cual permitiría dejar este espacio libre para el paso de un perno. Dicho perno lo podríamos nosotros dimensionar como 9.25 con una tolerancia de más 0 menos algo. De esta manera estaríamos asegurando teóricamente el requerimiento funcional que garantizaría el ensamble con un perno de 9.25 más 0 menos algo. Sin embargo, esto realmente no se va a cumplir, ya que en dirección vertical también tenemos una variación de más menos 0.1 para cualquiera de los dos centros de los dos agujeros. ¿Esto qué representa? Bueno, pues vamos a dibujarlo aquí a la derecha. Nuevamente el agujero sería el más pequeño, 9.45. Supongamos que el centro del agujero se desplazara 0.1 a la derecha, pero simultáneamente se desplazara 0.1 hacia arriba. Digamos que el centro quedaría en esta posición. Podría entonces suponer que esta superficie donde estamos poniendo el láser en este momento también se va a mover en dirección noreste, la misma distancia de 0.14. Esta distancia resulta del cálculo de teorema de Pitágoras, ya que aquí se genera un triángulo rectángulo, un cateto mide 0.1 y el otro cateto, el vertical, también mide 0.1. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, pues podemos definir que la hipotenusa, que es la misma distancia de 0.14, se haría que la superficie se desplace en esa dirección. Pero también podría suceder que el agujero se desplazara 0.1 en dirección negativa en X y 0.1 en dirección negativa en Y, llegando a esta posición el centro del agujero. La distancia que se movería en la hipotenusa sería igual de 0.14. Por lo tanto, este punto del agujero se va a desplazar en dirección suroeste, la misma distancia de 0.14. Ahora entonces, la distancia libre que queda entre estos dos puntos sería 9.45 de aquí a acá, que es el diámetro del agujero, menos 2 veces 0.14, es decir, menos 0.28. Ahora esta distancia libre que nos resulta es de 9.17, lo cual es mucho menor a la distancia que habíamos considerado para nuestro perno de 9.25. ¿Esto qué significa? Que nuestro perno de 9.25 ya no cabe en este espacio libre que deja la superficie del agujero cuando se desplaza simultáneamente en X y en Y. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir simple y sencillamente que la condición funcional no se está cumpliendo. ¿Por qué no se está cumpliendo? Bueno, porque estoy usando tolerancias cartesianas dimensionales en XY para posicionar el eje del agujero, y esto eventualmente hace que la tolerancia se cumpla, como se muestra ahí en el dibujo total de la derecha. Se cumple porque se mueve 0.1 en X, 0.1 en Y, que es lo que está permitido según el dibujo, que aquí lo volvemos a ver. Se mueve 0.1 en X, ¿verdad? Más menos 0.1 en X y también más menos 0.1 en Y. Esto hace que, aunque se cumpla la tolerancia, como se vuelve a ver allá en aquel dibujo,
pues la condición funcional, que era una distancia 9.25, ya no se logra. Esto es uno de los problemas que podrían surgir. ¿Esto qué significa? Que yo podría estar dando por buena una pieza que cumple con la tolerancia de posición según el dibujo, que no tiene GD&T, por supuesto, la estoy dando por buena, pero funcionalmente la pieza no va a ensamblar. Ese sería el gravísimo problema. Pero vamos a regresar al dibujo nuevamente y vamos a analizar el otro problema, que sería la siguiente situación. Cuando yo ensamble esta pieza, esta cara y esta otra, que la vista lateral derecha serían esta y esta del fondo, tienen que asentar simultáneamente en la otra contraparte geométrica donde la pieza va a ensamblar. Y por supuesto que los ejes de los tornillos tienen que quedar, digamos, perpendiculares a estas dos superficies. Así entonces, lo único que podríamos hacer sin utilizar tolerancias geométricas es acotar la distancia de 5 milímetros y su tolerancia esperada más menos 0.5, supongamos, ¿no? Aquí hay un pequeño problema porque hay una regla que establece, esta es una regla definida por GD&T, que dice que cuando una característica de tamaño como esta, formada por dos superficies planas y paralelas, tienen únicamente tolerancia de tamaño y no hay tolerancia de forma asociada, esta tolerancia define tanto el tamaño como la forma de la pieza que vamos a estar controlando supuestamente. Así entonces, si yo analizo esta situación, podríamos pensar que mi dibujo se podría ver de la siguiente manera. Aquí tengo la vista lateral, tengo un detalle y este detalle lo vemos aquí. En un primer caso, podríamos estar pensando que esta dimensión con su tolerancia de más o menos 0.5 podría evaluarse de la siguiente manera. Tomaríamos el plano tangente con los puntos más altos de la cara externa, de la cara izquierda, y con ellos evaluamos la distancia hacia el valle más profundo o hacia los picos más altos de la cara derecha. Esa distancia pues podría ser mínimo 4.5, máximo 5.5. Pero también podríamos evaluarlo de la manera inversa, es decir, tomar como referencia el plano tangente de la superficie del fondo y de ahí medir hacia la izquierda, hacia el valle más profundo, con una distancia mínima de 4.5 o hacia el pico más alto con una distancia máxima de 5.5. Aquí hay un gravísimo problema porque el dibujo, al no tener tolerancia geométrica, nada más define la distancia con su tolerancia de tamaño, pero no define cuál va a ser la superficie que vamos a usar como referencia. Aunque usáramos una o usáramos otra, habría otro problema muy grave, porque si yo asiento en esto y logro 4.5, es muy probable que me quede un hueco y la distancia o la evaluación que yo haga no resulte de la misma manera que si yo mido al revés. Es decir, si yo evalúo de aquí para acá, entonces la menor distancia a lo mejor ya es 4.5 o puede ser menor, quizás, o la mayor distancia podría ser mayor de 5.5. Entonces los resultados no van a ser los mismos dependiendo de la forma en la que hayamos medido la pieza. Y esto me va a llevar nuevamente a otro conflicto. La pieza va a dar un resultado posiblemente bueno, posiblemente malo, pero dependiendo de cuál haya sido realmente la referencia que hayamos tomado para medir. Y como eso no está definido completamente en el dibujo, porque no tengo tolerancias geométricas, entonces eventualmente una pieza podría ser dada como buena por un metrólogo, pero la misma pieza podría ser dada como mala si lo midiera otro metrólogo con otras consideraciones distintas. ¿Esto qué nos lleva? Bueno, nos puede llevar a la situación de dar piezas buenas como malas y dar malas como buenas. Y por supuesto, todo esto aunado a lo anterior, de que podríamos estar queriendo dar por buena una pieza que creemos que funcionalmente es correcta, es decir, que creemos que porque se cumple la tolerancia de posición, creemos que está bien, no va a funcionar necesariamente en todos los casos. Y en este otro ejemplo que estamos viendo aquí, pues estamos observando precisamente que el resultado o el dictamen de que la pieza sea buena o sea mala, en cierta medida, pues va a depender de quién la mida y cómo la mida. Esto, por supuesto, es inaceptable. Esto es algo que va a generar muchos problemas. Yo me puedo quedar con piezas que son buenas, eso tiene un costo interno para mí, pero también me puedo quedar, perdón, también podría yo
entregarle a un cliente piezas que son malas y él me las va a reclamar y vamos a entrar en conflicto y no hay una manera muy, digamos, definida, muy clara según el dibujo que estábamos viendo para poder entender si realmente el cliente o yo tengo razón, porque el dibujo, al no tener tolerancia geométrica, no está definiendo con claridad cuál es el requerimiento funcional ni cuál va a ser la referencia que se va a utilizar para llevar a cabo las mediciones. Esto, por supuesto, tiene un costo muy alto. A veces pensamos que las tolerancias geométricas encarecen el producto porque creemos que nos obliga a hacer ciertos herramientales. De esto voy a hablar al final de este video y esto está muy relacionado a un modificador de material que es una letra M, que por ahí aparece acompañando a la tolerancia geométrica y no aparece en todos los casos. Ahora vamos a analizar el mismo dibujo, pero vamos a utilizar tolerancias geométricas, es decir, lo hemos convertido a tolerancias geométricas. Vamos a dar una revisión muy rápida. Por ejemplo, esta distancia de 70 más menos 0.5. Si nosotros nos vamos a nuestro dibujo con tolerancias geométricas, tenemos 35 y aquí tenemos esta tolerancia de perfil de superficie. Los dos círculos en el codo significa que la tolerancia se aplica en todas las superficies que envuelven a la pieza. ¿Okay? Entonces quiere decir que si de aquí a acá tengo 2 veces 35, es decir, tengo 70. Y esta cara estará afectada hacia la derecha con más 0.25 y hacia la izquierda con menos 0.25, más menos 0.25. De igual manera, esta cara tengo más menos 0.25. Entonces tengo 70 más menos 0.25 más menos 0.25 sería 70 más menos 0.5. Esto lo puedo ver y lo puedo comprobar como 70 más menos 0.5. De igual manera, la altura es de 33 más menos 0.5 y entonces yo veo aquí una dimensión básica de 33 y esta superficie está afectada por la misma tolerancia de más menos 0.25 y esta otra superficie de la misma manera está afectada con la misma tolerancia de más menos 0.25. Entonces aquí tengo 33 más menos 0.25 más menos 0.25, pues 33 más menos 0.5, que es exactamente lo que tengo aquí. Y así de la misma manera hemos convertido pues las dimensiones y el dibujo original lo hemos convertido con dimensiones, algunas de básicas, algunas referencias y tolerancias geométricas. Particularmente tengo una tolerancia de perfil de superficie para todas las superficies con una tolerancia de 0.5 que representa una variación a partir del perfil teórico perfecto de 0.25 hacia un lado y 0.25 hacia el otro lado. A partir del perfil teórico perfecto de cualquier superficie, 0.25 para un lado, 0.25 hacia el otro lado. En total, una variación total para cada superficie de 0.5, como lo está mostrando acá este dibujo. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo aquí para la posición? Aquí tengo una tolerancia de posición de forma circular de diámetro 0.2. Entonces quiere decir que el eje de cada uno de estos dos agujeros estará circundado o estará envuelto en un pequeño círculo de diámetro 0.2. La tolerancia de tamaño del agujero esa no cambia, sigue siendo la misma. Vamos a revisarla, sería 9.5 más menos 0.05, es la misma que teníamos anteriormente. Esa no cambia. Ok, entonces, habiendo hecho estas conversiones, lo que estamos buscando ahora es que con esta tolerancia de perfil, digamos que el punto más alto de esta cara haga contacto con la otra pieza con la que va a ensamblar. Ella es datum, entonces quiere decir que el plano que generen estos dos superficies son planos paralelos que se van a generar. De ahí entonces este eje tendrá que ser perpendicular porque es datum para la posición del eje del agujero. Bueno, entonces tengo aquí ya dos tolerancias geométricas y acotado todo esto con las dimensiones correspondientes, algunas básicas, algunas son referencias, algunas son dimensiones ordinarias según se requiera. Entonces vamos a revisar la situación primero de la posición con esta tolerancia circular de diámetro 0.2. Para esto, entonces, vamos a ver que el agujero, nuevamente, el más crítico sigue siendo el 9.45. El centro está aquí, su zona de tolerancia es un círculo. Y bueno, entonces quiere decir que este punto se puede mover radialmente hacia la derecha, se puede mover 0.1. Pero también se puede, esto va a hacer que esta superficie se desplace también hacia la derecha 0.1.
El círculo se puede mover radialmente a la izquierda, punto 1, haciendo que esta superficie se desplace hacia la izquierda, punto 1. Esto nos va a generar al interior del agujero una frontera de diámetro 9.25, la cual va a representar nuevamente el tamaño de un posible perno, cuya tolerancia sería 9.25 más 0 menos algo. De esta manera, esa superficie teórica virtual verde que se aparece ahí, pues es un límite que establece hasta dónde se le va a permitir a la superficie del agujero desplazarse. Vamos a revisar ahora qué sucedería en el caso de que el agujero se moviera al noreste, como sucedió en el caso anterior, diámetro 0.2. Por lo tanto, se va a mover en un círculo con un radio de 0.1 hacia el noreste, haciendo que este punto también se desplace hacia el noreste, 0.1. Y si se desplazara hacia el suroeste, se desplazará radialmente con un radio de 0.1, haciendo que este punto se desplace hacia el suroeste, también 0.1. La distancia que queda entre estos dos puntos es el límite permitido para que pase por ahí un perno, el cual tiene exactamente la misma distancia que hubiésemos logrado si hubiéramos desplazado el agujero puramente en X o simultáneamente en X y en Y dentro de una zona circular de diámetro 0.2. De esta manera vemos que la condición funcional no se pierde, aunque los agujeros se desplacen simultáneamente en X y en Y, no se pueden mover más allá de un radio de 0.1, es decir, la zona de tolerancia de posición es un cilindro o un círculo de diámetro 0.2, que eso es lo que finalmente nos estaba mostrando aquí nuestro diseño con GD&T. Posición de forma circular de diámetro 0.2. ¿Qué va a pasar ahora con la tolerancia de perfil? Aquí hemos vuelto a dibujar la vista lateral. Recordemos que esta tolerancia de perfil de superficie con estos dos círculos en el codo del símbolo representa que vamos a controlar todas las superficies de la pieza. Incluye esta cara, incluye esta también. Aquí hemos hecho un pequeño detalle para mostrar qué va a suceder. Primeramente, pues vamos a ver que si yo tengo acotado el dibujo como lo tengo aquí a la izquierda, lo que voy a buscar es lograr que el plano tangente que genera esta superficie del lado izquierdo me genere a mí un plano de referencia tangente para los picos más altos de la cara interna. Estos dos planos no tienen que ser necesariamente paralelos. Por lo tanto, con estos dos planos que hemos generado con los picos altos, vamos ahora a generar un plano medio derivado, que sería este que está aquí. Este plano nos va a dar la orientación que vamos a lograr para las dos superficies. Desplazamos este plano medio derivado hacia la izquierda a tocar el pico más alto y el mismo hacia la derecha, hacia el fondo de la ranura, a tocar también el pico más alto, el o los picos más altos. Estos dos planos sí son paralelos porque son derivados del plano medio. Entonces, al yo tener estos dos planos paralelos, el dibujo me dice que la distancia entre ellos no puede ser mayor de 5, ¿ok? Entonces, entre el pico más alto con un plano tocando el pico más alto, el cual fue paralelo al plano medio derivado de las dos superficies, hacia el pico más alto de la superficie interna, no puede haber una distancia mayor de 5. Y cada superficie deberá quedar envuelta en dos planos paralelos en los cuales no puede haber una distancia mayor de 0.5. Entonces, esto es lo que nos está pidiendo, de tal manera que cuando yo asiente la pieza y toque el pico más alto aquí, ya estamos asegurando que también en el fondo está tocando y la separación entre picos y valles no es mayor de 0.5. Con esta forma de acotar estoy logrando tres objetivos en estas dos superficies. Primero, que las dos superficies estén envueltas en planos paralelos cuya separación no sea mayor de 0.5. Esto les da un control de planitud. Segundo, que las dos zonas de tolerancia sean paralelas. Esto les da un control de paralelismo. Y tercero, que la distancia entre el pico más alto de una superficie respecto al pico más alto de la otra superficie no sea mayor de 5. Entonces, esto no sea mayor ni menor de 5. Esto nos da un control de localización. Entonces, esta tolerancia de perfil nos está logrando controlar tres cosas: localización de la superficie, orientación de la superficie y la forma de la superficie.
Entonces, no habría otra tolerancia que podría lograr esto. Aún así, si yo usara planitud o yo usara paralelismo, no podríamos lograrlo. En este caso, por el requerimiento funcional, tendríamos que utilizar perfil de superficie. Esto nos está a nosotros demostrando lo potente y versátil que es el uso de las tolerancias geométricas y por lo tanto usar tolerancias geométricas en realidad a nosotros sí nos va a dar, nos va a ayudar, nos va a dar ventaja para poder lograr finalmente los requerimientos funcionales. El saber cómo medir, el saber cómo se va a fabricar, nos los va a dar las mismas tolerancias geométricas. No es algo, digamos, decíamos hace rato, costoso el hecho de usar tolerancias geométricas. Lo costoso es no usarlas donde deberíamos de haberlas utilizado, por lo cual nos va a generar conflictos de aceptación o rechazo de las piezas. Por otro lado, también podríamos estar pensando que esta tolerancia de posición a veces lleva una M y a veces no la lleva. Esto significa, y no es obligatorio, que si hay una M podríamos inclusive evaluarlo con un dispositivo de inspección funcional, un famoso functional gauge. ¿Okay? Este dispositivo de inspección funcional, al final de cuentas, te va a permitir evaluar si tú tienes un alto volumen de producción y tú quieres asegurar que todas ellas asegures el ensamble, entonces vas a utilizar una M aquí para poderte permitir construir, si lo deseas, un dispositivo de inspección funcional, pero no es obligado. Sigues pudiendo medirlo con métodos tradicionales, con una máquina de coordenadas, con un escáner, con lo que tú tengas. Puedes seguirlo midiendo con métodos tradicionales. Además, tomar en cuenta que esta M te va a decir que esta tolerancia va a crecer en función del tamaño que el agujero en cuestión tenga. Esto voy a poner un video aquí arriba para, digamos, dirigirte si te interesa saber qué diferencia hay entre usar la M y no utilizarla, en el caso de que se aplique esto a una tolerancia geométrica. Pero repito, no por el hecho de que estemos usando tolerancias geométricas signifique que tengamos que hacer herramientales especiales. Lo interesante del uso de las tolerancias geométricas es que nos está diciendo cómo van a ser los requerimientos funcionales de la pieza para poder asegurar que vamos a fabricar y que vamos a inspeccionar con los instrumentos que sean pertinentes. Vamos a inspeccionar el requerimiento funcional. Por lo tanto, no todas las superficies van a llevar tolerancias geométricas. No todas las partes de una pieza necesitan llevar tolerancias geométricas. Así entonces, pues dicho lo anterior, voy a dejar este video, lo vamos a dejar hasta aquí. Yo espero que con esto pues hayas podido tener un poco más claro el por qué el GD&T se está utilizando cada vez más con más frecuencia. Nuevas generaciones lo están aprendiendo, tanto en metrología como en el área de manufactura, porque es muy importante asegurar requerimientos funcionales, no asegurar tolerancias. El asegurar tolerancias no siempre asegura la funcionalidad de la parte. Muchas gracias, me despido. Si llegaste hasta aquí, te pido dale like para que podamos llegar, el algoritmo de YouTube lo considere como importante y lo pueda compartir a más gente este video, lo pueda seguir difundiendo. Suscríbete al canal si no te has suscrito también y por supuesto comparte este video. Hay mucha gente que estoy seguro que le va a ser de gran utilidad utilizar y conocer todas estas simbologías. Finalmente me despido y te comento, ahí te dejo en la caja de comentarios, también te voy a dejar un enlace a un programa de formación en la interpretación del diseño en ingeniería mecánica. Y pues gracias por tu atención y nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.